Muy bien, segundo bloque, tal cual lo prometido, nos acompaña el diputado nacional por Cambiemos, Diego Mestre. Gracias por venir, Diego. Muchas gracias por la invitación. Gracias, diputado, la primera por vez que participar. me invitan al programa, así que muy ¿La primera vez? ¿La primera vez? la primera vez estoy muy contento y muy agradecido Acá por la ya han invitación. pasado otros diputados, el caso Baldassi, vino la señora del Soledad Carrizo. Soledad Carrizo, gran vino diputada. Bruje, vino... Bien, Sí. Tratamos de abrir el abanico para que todos tengan la posibilidad de responder y hablar de distintos Está temas. muy bien, está muy bien. ¿Hace cuánto que es diputado nacional usted? 2 años y medio. Mandato hasta... 10 de diciembre de 2017. Usted tiene posibilidad el año que viene de candidatearse nuevamente, digo, para ser diputado y renovar la banca. Bueno, se verá. Es una posibilidad que tiene, digo. Sí, como no, se verá. no, Se como verá, no. habrá que ver, tenemos que decidir en el partido, dentro de la coalición Cambiemos, pero queda mucho por recorrer, quedan 1 año y medio todavía de mandato. Diego, nosotros averiguando, investigando, y eso sale en la página, dice que vos sos el diputado nacional por Córdoba que más proyectos has presentado, 23 en lo que va del año, y que asististe a todas las votaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Asistencia perfecta? ¿Eso es? Eso es, asistencia perfecta a las comisiones, que formo parte de 6 comisiones, y a las sesiones. He ido a todas las sesiones. Y aparte de eso, sí, es buena la información, he presentado en estos 2 años y medio 131 proyectos, que es muy importante porque es lo que uno propone en la Cámara y tiene que ver también con lo que hablamos en la campaña electoral en ese año 2013, que recorrimos muchísimo la ciudad, que recorrimos muchísimo la provincia. El auto le hice 25.000 kilómetros entre las campañas PASO y entre la general en esos 4 meses, y donde hablábamos muchísimo de distintos temas que yo pude presentar en los primeros meses y que después el gobierno nacional, actual de Cambiemos, hizo suyas. Claro. Como por ejemplo la reparación histórica para los jubilados, que nosotros hablamos mucho de esto, que si bien el kirchnerismo había incluido la movilidad, tardaban 10 años los jubilados para cobrar ese juicio y que no se había respetado el fallo de la Corte. Entonces, este gobierno tuvo esa decisión, que era un proyecto que yo había presentado. Yo te quiero preguntar algo. Vos cuando llegaste al Congreso por primera vez sos un chico joven, ¿no es cierto? Ya no tan joven, pero bueno. Sí, pero y cuando llegaste ahí, vos ves que hay gente que hace cebo, que no labura, que no presenta... ¿Cómo es el Congreso? Es como todo. Como pasa en una fábrica, en una panadería, en un hospital... o en cualquier trabajo. O sea, están los que laburan están mucho. los que se toman el trabajo con responsabilidad, están los que cumplen Y uno como y legislador están los nacional. que no cumplen demasiado. Pero Eso pasa. ¿Se da cuenta ustedes? Pero por supuesto que sí. Claro que sí. Ahora, también le tengo que decir que el Congreso ha cambiado absolutamente, que no es lo mismo trabajar en un Congreso que funciona como una escribanía de lujo, donde nosotros... Como sucedía. Y claro, porque nosotros proponíamos y no teníamos posibilidad ni siquiera de modificar una coma justamente en un proyecto de ley. En cambio, presentó... este proyecto, sí, este gobierno nacional, con un Congreso absolutamente distinto, con diálogo y con consenso, un poco porque eso es lo que se dijo, y un poco también, porque evidentemente que nosotros, el interbloque de Cambiemos, son 87 diputados nacionales, no tenemos la mayoría para el quórum propio, entonces esto requiere de diálogo, requiere de consenso, requiere que las leyes salgan con una participación importante de todos los sectores políticos. Más de 100 proyectos presentó usted. Digo, 131. De esos 131 proyectos. De esos 131, ¿cuántos se aprobaron? ¿Cuántos, se debatieron en la Cámara? Bueno, en porque algunos... muchos, ¿cómo es, a ver, yo para ingresar a un proyecto, ¿cuál es el camino que recorre? Va a las comisiones, se debate... Claro, se presenta modifica, y ahí la Secretaría Parlamentaria la deriva a las comisiones que tienen que tener tratamiento. En los 2 años que fui opositor, por esto que yo le digo, de que era una escribanía de lujo, el Congreso de la Nación, no tuve posibilidad de tratar ninguno en comisión. Pero ni yo ni nadie. Porque el kirchnerismo lo único que hacía era tratar los proyectos que venían ni siquiera la bancada, del Poder Ejecutivo Nacional, que eran los que hacía Zanini. Escritos por Zanini, entonces la presidenta lo firmaba y lo enviaban al como generalmente es el Congreso. oficialismo. Acá en Córdoba tenemos un ejemplo, lo que sucede en la unicameral. Yo creo que no se ha aprobado ni un solo proyecto de la oposición en varios años. Bueno, en el Consejo Deliberante, que gobierna Cambiemos. Bueno, y en el Consejo Deliberante. Bueno, en la Cámara de Diputados yo lo que le puedo decir es que ya se han avanzado con distintos proyectos que han presentado diputados de la oposición.
como por ejemplo la extinción de dominio, que fue un proyecto de Sergio Massa, del Frente Renovador, que tiene media sanción que se aprobó en diputados, que es, para que la gente entienda, recuperar lo robado. Un proyecto muy polémico. Muy polémico. Y ha pasado esto al Senado. Todavía en el Senado no ha sido sancionado, con lo cual todavía no es ley, pero sí ya tiene media sanción de diputados. Y el otro día, más concretamente ayer, hemos tratado, y esto sí ya es ley, porque venía con media sanción del Senado, pasó a diputados, un proyecto del senador Cobos, que es tendiente a generar ahorro con la unidad de vivienda. Es decir, es generar ahorro para también dar respuestas a los conflictos habitacionales que existen en el país, que nos parece muy importante que el Poder Ejecutivo hizo suyo también y pudimos avanzar en la sanción de esta ley. Concretamente, y empezamos con las respuestas. Sí, cómo no. Reforma electoral. Quieren sumar 50 diputados al Congreso y fijar el cupo femenino, eso lo dijimos el otro día. Proyecto de Diana Conti. Hay un proyecto de Diana. ¿Usted está de acuerdo con que se amplíe el Congreso de la Nación, sí o no? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ahora, hay que aclarar una cosa. El proyecto en realidad viene del Poder Ejecutivo de la reforma electoral, que es para generar transparencia, para generar agilidad, que es la boleta única electrónica, para que no pase en la Argentina lo que pasó en Tucumán el año pasado, ese fraude que hubo, que a los tiros se sacaban, que la boleta, las colectoras de las boletas, que las candidaturas testimoniales, que uno era diputado de la Nación, era candidato a diputado nacional y también era candidato a diputado provincial, esas cosas se van a eliminar. Bien. Ahora bien, cuando hemos empezado a tratarlo en la comisión, casualmente como estamos en un congreso distinto, donde se puede aportar, donde se puede participar, donde se puede debatir, el radicalismo, por ejemplo, propuso la paridad de género. Yo en eso sí estoy de acuerdo. En la paridad de género sí, 50 y 50. Sí, me parece bien. Me parece bien que hay que darle el lugar a las mujeres. Hoy las mujeres en las listas tienen el 30% asegurado y con esto se asegurarían el 50%. Sí. Entonces, eso está. Lo otro que se propuso es ampliar la cantidad de diputados porque la Constitución Nacional dice que tiene que hacerse según la cantidad de habitantes. 161.000 habitantes, un diputado. Exactamente. Como está conformada hoy la Cámara de Diputados, está conformada con un censo que se hizo en el año 1980. Sí. Entonces, eso... hay menos diputados. Hay menos diputados. Ahora, pero yo mismo digo que no estoy de acuerdo. Que no hacen nada. Pero digo, no es el momento para plantear una cosa así. Bien, no es el momento. A mí me parece que no es el momento. Yo creo exactamente igual. La Argentina tiene muchas necesidades, yo sé, porque camino los barrios, porque cuando estoy en Córdoba hago reuniones en el centro vecinal, en el club de barrio, y sé las necesidades de la gente. Yo sé cómo está afectando estos primeros meses de este gobierno que ha querido sincerar la economía y que hay muchas dificultades sociales, económicas, y me parece a mí que nosotros los diputados ampliemos la cantidad de diputados en 50, generando un costo mayor de la política, me parece que no es el momento. Ahora, si me preguntan si es legal y si es constitucional, sí lo es, porque habría que hacerlo en algún momento. No creo que este sea el momento. Diputado, le voy a hacer preguntas de la gente y de paso los vamos trayendo más para temas locales de Córdoba. ¿Cómo no? Dice acá Constanza, de Barrio Cerro de la Rosa, la UCR va a seguir acompañando al PRO en Córdoba. ¿Son lo mismo, dice Constanza? No, no somos lo mismo. No somos lo mismo. Pero está en la alianza. Bueno, déjeme que le conteste, Francisco. Ni la Unión Cívica Radical es el PRO, ni el PRO es la Unión Cívica Radical. Yo el día lunes he asumido como presidente del Comité Capital, algo que me ha generado un enorme orgullo que me hayan elegido. 120.000 afiliados tiene el radicalismo en la capital y casualmente lo que yo decía en ese acto, un acto hermoso, tuvimos en la Casa Radical, desbordado de gente, con mucho entusiasmo, que había que fortalecer el radicalismo para profundizar Cambiemos. Yo creo que hay que seguir profundizando en el espacio Cambiemos, que es la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica y el Frente Cívico. Eso creo que hay que hacerlo, pero ¿sabe cómo? Preservando nuestras identidades. Porque casualmente, lo que les decía anteriormente, nosotros no somos el PRO ni el PRO de la Unión Cívica Radical. Nosotros tenemos una identidad propia, con más de 125 años de historia, somos el partido con más antigüedad, con más experiencia en toda Latinoamérica, y la identidad hace a lo que uno es, a sus luchas, a sus logros, y nosotros en esto tenemos una historia muy importante que queremos participar en el gobierno, casualmente para incluir una agenda social que nos parece importante que el gobierno tenga en cuenta. Si bien se ha avanzado en algunos aspectos,
como por ejemplo la devolución del IVA en los productos de la canasta básica, como por ejemplo las asignaciones familiares para los monotributistas, como por ejemplo la tarifa social y otros temas más que son importantes. Nosotros creemos que hay que profundizarlo. Hay que profundizar. Diego, te pregunto, salís cuando venís a Córdoba a la calle, vas a comprar al supermercado, la acompaña a tu señora, te juntas con amigos. ¿Cómo es la ciudad? La veo mucho mejor, la veo que se está poniendo de pie, a paso lento, pero también a paso firme. Creo que estos nuevos anuncios que ha hecho el intendente de la ciudad son muy importantes. Esta reparación histórica que se va a hacer con 2.000 millones de pesos. Y también muy bueno ha sido la visita de Marcos Peña, el jefe de gabinete, que ha venido a la ciudad de Córdoba, que ha hecho que se empiezan a ver la ayuda del gobierno nacional en la ciudad. Han venido a visitar 3 barrios, donde se va a hacer un relevamiento y se van a mejorar todos los espacios públicos. Entonces me parece que en la medida en que esta reparación histórica esté focalizada y se invierta en infraestructura, que es lo que realmente necesita la ciudad, como por ejemplo las luminarias, como son por ejemplo las luces LED, como son por ejemplo seguir trabajando con los desagües. Esta gestión de Ramón Javier Mestre hizo en 4 años 22 desagües, se han hecho obras de cloaca, se han hecho obras de gas, se siguen haciendo, se han hecho 1.350 cuadras de pavimento. Por supuesto que queda mucho por hacer. La ciudad cuando asumió Ramón Javier Mestre tenía casi 10.000 calles de tierra. Se han hecho 1.350 de pavimento y cordón cuneta. Hoy la ciudad sin fondos y sin colaboración del Estado Nacional en este caso, porque de la provincia hay un cortocircuito aparentemente. Todo lo contrario, se está quedando con fondos que son de los municipios. Bien, pero digo, sin aporte del Estado Nacional, hoy no se podrían hacer obras importantes. No, sí se pueden hacer obras, sí se pueden. Lo que pasa es que la ciudad estaba muy atrasada y esto implica que se hagan obras de infraestructura de envergadura que hoy por hoy la municipalidad necesita ayuda. Ahora, tampoco podemos decir que con los fondos propios la municipalidad no puede hacer obra, porque lo que yo le decía recién al Pato, en estos 4 años que pasaron, del 2011 al 2015, se lo hizo sin ayuda del gobierno provincial y sin ayuda del gobierno nacional, ni siquiera sin contestarle el teléfono al gobierno nacional. Sí, Cristina Fernández de Kirchner jamás contestó el teléfono del intendente de Córdoba. Entonces, y así todos se hicieron obras. Así todos se hicieron obras. Entonces digo, obviamente que se van a seguir haciendo obras y que esta reparación histórica va a ser muy importante para seguir poniéndole... Te pregunto rápido, ¿los jueces deben pagar ganancias, sí o no? Sí, deben de pagar ganancias. Muy bien. No tienen por qué tener ese privilegio. Eduardo de Carlos Paz te pregunta, ¿concuerda y acompaña las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional? Bueno, en la mayoría sí, concuerdo en sincerar la economía, concuerdo en bajar la inflación, que ya está bajando, concuerdo en generar más equidad y sobre todo en esta decisión tan importante que tanto hemos reclamado nosotros, que tiene que ver con la devolución del 15% para las provincias, que es respetar el federalismo, una de las banderas que tiene el radicalismo, y eso es una identidad nuestra, pero también nosotros decimos lo siguiente, así como nosotros, el radicalismo, acompañó al gobernador de Córdoba en su momento, del año 2012, para reclamarle a la nación que cumpla y que le devuelva el 15% de la coparticipación, y lo hemos acompañado, lo hemos hecho público, y está muy bien, la Corte resolvió a favor de Córdoba. El gobierno de Córdoba cobró esos fondos y otros fondos coparticipables de impuestos nacionales y de impuestos provinciales, más el 15%, y se los ha quedado a todos. Esos fondos, esa torta, son 1.620 millones de pesos. Bueno, ya lo dijo que el gobierno de Córdoba no coparticipa. Analiza la posibilidad de que esos recursos vengan directamente a las municipalidades para evitar obviamente ese filtro que supuestamente tiene la provincia para con fondos nacionales. Le digo, ¿analiza el radicalismo, intendente de Cambiemos, hacer también una presentación judicial por el reclamo de este fondo? Totalmente. ¿No está descartado? No está descartado, lo dijimos, lo que se ha hecho es 200 intendentes, los 160 de la Unión Cívica Radical y aproximadamente 40 del Comupro han firmado una intimación de pago al gobierno de ese dinero. Y hemos pedido también que se conforme la mesa provincia-municipio para dialogar. Porque en definitiva lo que estamos pidiendo es diálogo para solucionar este problema. Dice que tiene el diálogo, que lo recibe, que le
No es cierto. Está más allá el posicionamiento no que es tiene cierto, Massa, no es cierto. Pero dice que le abre la puerta al foro No de es cierto. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Y lo que hemos dicho también es que si esa intimación de pago en un plazo de 30 días hábiles no hay respuesta, quedan habilitadas las vías para iniciar las acciones judiciales correspondientes. Así como hizo la provincia de Córdoba. Exactamente igual. Exactamente. Si la provincia de Córdoba tuvo que ir y hacer un juicio, ¿por qué no le pueden hacer los municipios? Perla del Centro te pregunta, ustedes como representantes del pueblo deberían frenar el tarifazo. Para mucha gente es impagable. Bueno, casualmente lo que quería decirle en relación a las medidas económicas que usted recién me preguntaba, Pato, el tarifazo nosotros, y no es porque ahora uno lee el diario del lunes, cuando nosotros decimos que queremos tener más participación en el gobierno, es porque queremos que escuchen más al radicalismo. Si bien funciona como una coalición parlamentaria, Cambiemos, y funciona bien, no hemos tenido grietas de nada en estos meses en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, queremos que nos escuchen, que antes de tomar una decisión tan importante como fue el tarifazo, deberían haber convocado al partido y nosotros le hubiéramos dicho lo que dijimos, y esto no es el diario del lunes, lo que hemos dicho en todos los medios de comunicación, diputados y senadores y hasta el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, que es lo siguiente, que tendría que haber sido de forma más gradual, que se debería haber explicado mejor todo lo que fue la política de subsidio del kirchnerismo, que se subsidiaba casualmente a los más ricos, a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y también lo que hubiéramos querido es que haya más equidad, porque con ese 400% que se le puso, lo mismo el porteño seguía pagando de 40 pesos. Claro, actualmente pasa. Por eso, de 40 pesos a 160 pesos y resulta que los cordobeses de 1.000 pesos a 4.000 pesos. Cortita, y le preguntemos 5 más. Analía de Bellavista, ¿se va a presentar como intendente en el 19? Faltan 3 años y medio. Sería una falta de respeto. Muchos femicidios podrían evitarse si existieran leyes más efectivas. ¿Ha presentado algún proyecto en diputado que contribuya a la prevención de la violencia contra las mujeres? Por supuesto, es un tema muy importante para nosotros. Presentamos un proyecto del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales y es una temática que nos preocupa muchísimo. Natalia de Barrio Nueva Córdoba, el diputado presentó un proyecto para que se respeten las horas de descanso de los profesionales de la salud. Me gustaría que se difunda más. No sabía de esto. Así es. Fue uno de los primeros proyectos que presenté, tiene que ver con las guardias de los médicos. Los médicos que hacen guardia muchas veces trabajan las 8 horas y después empiezan con las guardias y no tienen tiempo de descanso. Y eso es lo que pasa y es muy difícil para los médicos después hacerse atender. La última dice, me gustaría que cuente algo del proyecto que usted presentó donde propone la modificación de la ley 14.346 y agrava penas a quienes cometan maltrato a los animales. Bueno, también un tema muy importante. La ley Sarmiento. Exactamente, la ley Sarmiento, porque hoy la pena que tiene la ley Sarmiento es de 1 mes a 1 año. ¿A dónde puede ver la gente los proyectos que vos has presentado? ¿Hay en la página de la Cámara de Diputados de la Nación, ingresa a proyectos presentados y ahí se fija, Diputado Nacional Diego Matías Mestre, y van a encontrar ahí los 131 ¿Va a tener un nuevo rol, un nuevo mensaje el radicalismo de la capital, como usted como presidente? Por supuesto que sí, hay que movilizarlo el partido. Y queremos, de alguna manera, que la sociedad vea que estamos trabajando en un proyecto político y que queremos gobernar la provincia. Para eso tenemos que seguir profundizando el espacio, tenemos que generar más adhesión, ampliar la base electoral en la ciudad de Córdoba y seguir trabajando en los distintos pueblos y departamentos para... Se nos acabó el tiempo, le dije que era poco, lo hubiéramos puesto un poco, me quedo 50 preguntas. Gracias a todos por llamar, opinar, participar, volvemos el lunes. Gracias, Diego, por venir. Gracias, hermano. Buen fin de semana. Chao.